Bien, gracias. Buenas tardes con todos. Gracias, Ariana, por la presentación. Bueno, y también por los saludos por el Día del Profesor. Muy amable por ahí. Bien. Eh, el tema de hoy que se va a tratar, bueno, les voy a comentar, va a ser un poco de, en sí, los equipos biomédicos que actualmente, bueno, rigen en el mercado acá en Perú, pero dándole un enfoque a la electrónica, ¿no? Lo que nosotros manejamos más un poco como ingenieros, y como ingenieros electrónicos, mecatrónicos en algunos casos, y vamos a ver de qué está compuesto estos equipos, ¿no? Cuáles son los sistemas que lo componen y lo que es posible que hagan el funcionamiento. Bien, antes de poder entrar en sí al tema, me gustaría darle a entender sobre el nivel de atención que hay acá en el Perú o cómo está dividido, ¿no? Por ejemplo, si bien sabemos, bueno, todo en el lugar donde nos encontremos, cuando tenemos algún malestar o algo, lo primero que vamos es a una posta más cercana. Si en esa posta más cercana no nos dan solución, nos llevan a un hospital de referencia, ¿no? Siendo el caso. Luego viene un hospital que podría ser un nivel 2, donde quizás no está tan equipado para solucionar un problema o un problema que nos afronta. Entonces, si es así, después nos derivan a un hospital nivel 3, donde ya es un poco eh, completo, o más completo también, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque abarca muchos servicios al respecto, desde diagnóstico por imágenes, laboratorio, cirugía, sala de operaciones y mucho más. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no en el nivel 3 hay un problema que, por ejemplo, no pueden solucionar? ¿Por qué? Porque quiere un poco más de estudio. Entonces eso pasa a un nivel 4, como son, por ejemplo, los regionales, donde ya, si bien es cierto, la cantidad de pacientes, las personas que se van a atender es muy poco. ¿Por qué? Porque es un poco difícil que se llegue a ese nivel. Solamente son de repente con enfermedades que son muy pocas, que no se pueden solucionar en el nivel 3 ni el 2 y mucho menos en los niveles mucho más bajos. Sí, solamente, bueno, quería hacer hincapié en el nivel de atención. Las especialidades y servicios en un hospital. Mira, por ejemplo, estas especialidades son, bueno, las he obtenido de un hospital, el Hospital Carrión, de acá del Callao. Estas son las especialidades que tiene, que va desde consultorios de urgencia, ¿sí? Hospitalización, emergencias, cuidados intensivos, laboratorios, anatomía patológica, diagnóstico por imágenes, farmacias y traumatología, cirugía, bueno, y muchas más especialidades que hay. Entonces, todos estos servicios, especialidades, tienen o lo que conlleva a distintos equipos biomédicos, que nos van a servir para poder solucionar algún problema, diagnosticar un problema y en beneficio del paciente. Los equipos biomédicos. Cuando hablamos de equipo biomédico, pues nos vamos a referir a un instrumento, a un dispositivo que está constituido por diferentes sistemas, entre ellos electrónicos, mecánicos, hidráulicos, neumáticos, que van a hacer posible y que van a ser utilizados, ¿por quién? Por un personal especializado en salud, ¿no? Como son los médicos, son los enfermeros. ¿Y esto qué va a ser posible? Y su funcionamiento va a ser posible que se puedan diagnosticar enfermedades e incluso en algunas ocasiones llegar a salvar las vidas. Tanto si se acuerdan la pandemia que nos pasó para el COVID-19, que uno de los equipos principales que se utilizó para poder solucionar la vida fueron los ventiladores mecánicos. Entonces, miren, de esa manera es como que el conjunto de varios sistemas, tanto relacionados a nuestra carrera electrónica, mecatrónica y otros, es que hacen posible que se construya un equipo para afrontar un problema que se está dando en la sociedad. Bien, la manera de clasificar los equipos biomédicos, wow, existen varias maneras y la verdad que es un poco amplio de poder llegar a clasificar los equipos biomédicos. ¿Por qué es un poco amplio? Porque si nosotros lo tomamos en cuenta, por ejemplo, un servicio, por ejemplo, sala de operaciones. Ok, sala de operaciones, ¿qué equipos hay? Wow, tenemos los equipos desde los más básicos, desde un aspirador de secreciones que lleva, y después hasta donde, a lo más, una máquina de anestesia, una torre de laparoscopía, lámparas dialíticas, wow, bastantes. Ahora, y si hablo, por ejemplo, equipo de laboratorio, wow, tenemos aquí cosas, bioquímicos, analizadores, centrífugas, bordes, refrigeradoras, y así sucesivamente. En farmacia, por ejemplo, en farmacia que es muy importante que los medicamentos se mantengan por ejemplo, de 2 grados a 8, en promedio de 4.
Entonces, ¿qué? Una conservadora, una refrigeradora especializada para equipos, especializada para medicamentos. Entonces, si así vamos de poco a poco, vamos a ir viendo otros servicios, neonatología, incubadoras, entonces, wow, es amplio. Pero una manera de que he tratado de clasificar a los equipos biomédicos en esta ocasión para esta presentación ha sido bajo su tecnología. ¿Por qué bajo su tecnología? Bueno, porque así le damos un enfoque más técnico, podríamos llamarlo de esa manera, y más comprensible al público que quizás en estos momentos está conectado. Bien, de esa manera es que se ha clasificado de la siguiente manera: tecnología biomédica para análisis de laboratorio, tecnología biomédica para tratamiento y mantenimiento de la vida. Miren, este es el nivel de atención de lo que les indicaba, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esta pirámide, donde está el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, lo que les indicaba hace un momento. Y aquí están las especialidades y servicios de un hospital. Bueno, en este caso, como les indicaba del Carrió, de que va, miren, todos son los servicios y bueno. Bueno, y aquí era donde estaban, ¿no? Los equipos biomédicos, de qué era lo que tratan y todo lo demás. Y aquí estamos en la clasificación del equipo biomédico por su tecnología. Pues, como les indicaba, ha sido clasificado por su tecnología. Uno, tecnología biomédica para análisis de laboratorio. Tecnología biomédica para tratamiento y mantenimiento de la vida. Por ejemplo, aquí abarca lo que son los ventiladores mecánicos, las máquinas de anestesia. Tecnología biomédica para diagnóstico. Porque en diagnóstico, por ejemplo, un equipo de rayos X, un ecógrafo, ¿no? un angiógrafo, un tomógrafo. Tecnología biomédica para rehabilitación. Por ejemplo, no sé si tendrán familiares que, por ejemplo, han estado con el COVID y ha quedado secuelas, ¿no? Entonces, ¿eso qué necesita? Que lleven una rehabilitación. Entonces, hay equipos para ello. Por ejemplo, nebulizadores, hay, bueno, diferentes equipos en terapia de rehabilitación. Y tecnología biomédica para prevención, que podríamos también tomarlo como equipo de diagnóstico, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar. He decidido hacer la presentación del equipo de análisis de laboratorio inicialmente porque podríamos llamar de que la tecnología no es tan alta la que se utiliza aquí, pero sin embargo cumple su función y ahorita le voy a explicar en qué motivo. Por ejemplo, en equipos de análisis de laboratorio, ¿qué equipos tenemos? Tenemos microscopios, tenemos centrífugas, autoclaves, vórtex, agitadores de plaqueta, balanzas bañomarías, analizadores bioquímicos y entre otros, son los que he mencionado. Pero si ustedes van a un hospital y que tenga análisis de laboratorio, como es por ejemplo banco de sangre, anatomía patológica, wow, se van a encontrar infinidad de equipos y cada equipo cumple su función. Bien, voy a empezar con un equipo de bañomaría. Bien. ¿Qué es un equipo de baño María? Un equipo de baño María es un equipo de laboratorio en cual, ¿qué cosa? Está conformado por una estructura metálica que es muy fuerte. ¿Por qué muy fuerte? Porque en esta estructura se va a concentrar temperatura y va a ser por medio de agua, ¿no? Entonces ahí ¿qué cosa se van a incubar? Se van a incubar muestras, ¿sí? Se van a incubar unas muestras que van a estar en un periodo largo. ¿Y cómo es que funciona esto, no? O sea, ¿cómo entra a detallar la electrónica aquí en este equipo? Mire, si ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, si les digo, ok, mire, este equipo va a trabajar o trabaja a 37 grados. Ok, entonces ustedes se pueden imaginar, ok, 37 grados. Entonces, este equipo tiene un controlador, se podría decir, ¿no? Un microcontrolador que utiliza, ¿qué cosa? Un control PID, ¿sí? Para controlarme la temperatura a 37 grados, ¿no? Entonces, ¿qué debe tener ello? Miren, debe tener, ¿qué cosa? Un sensor, debe tener una resistencia, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene. Entonces, la electrónica del equipo baño María es este, mira. Lo que están viendo al lado izquierdo es un sensor. ¿Qué sensor? Es un sensor PT100, ¿sí? Es un sensor tipo PT100 que va a ser posible, ¿qué cosa? Registrar la temperatura a la que se encuentra este equipo por medio del agua, ¿sí? Y que va a ser llevado ¿a dónde? A un microcontrolador o a un controlador. Y que a la vez ese controlador va a tomar, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que va a tomar? Acciones al respecto a lo que le dé el sensor y va a activar una resistencia calefactora. Y esa resistencia calefactora va a ser posible ¿de qué? De que caliente el agua y llegue a una temperatura deseada y seteada por el usuario. Esta temperatura va a depender, ¿sí? Va a depender de lo que se esté trabajando. En algunas ocasiones trabajan a 37 grados, en otras trabajan a 56 grados. Entonces, el nivel de temperatura con lo que va a trabajar este equipo
lo setea el área usuaria y lo va a setear de acuerdo a lo que quiera trabajar. Pero miren, esta es la electrónica que se tiene con un baño María. Entonces, es algo, se podríamos decir, bueno, ya desde el punto de vista de cómo lo veamos, es algo no tan difícil, no tan complicado, pero sí con bastante análisis para verlo, ¿no? Entonces, si tenemos un problema, por ejemplo, y dicen, ¿sabe qué, ingeniero? El equipo baño María no está funcionando, no está calentando. Ah, entonces como que ustedes, como ingenieros, como técnicos, entonces, ¿qué es lo que podrían hacer? Ah, ok, revisar tal punto. Ah, por ejemplo, no, de repente la resistencia se abrió. Ah, ok, o de repente el sensor PT100 no está funcionando correctamente, o el controlador está fallando, ¿no? O simplemente, como a veces ha pasado, el baño María, como lleva agua, de repente se olvidaron de ponerle agua, ¿no? Son cosas de esa manera. Entonces, es como un equipo de baño María que se encuentra en un laboratorio y que esto a la vez en un hospital, es como trabaja, ¿no? Bien, en un equipo, una centrífuga. De repente, alguno de ustedes se ha ido a sacar sangre, ¿sí? Sangre, orina, para análisis, ¿no? Análisis que requieran llevar. Entonces, este equipo, esta centrífuga, ¿sí? Es un equipo, que es una máquina. Es como una lavadora. Ya, pongámoslo así, en ese ejemplo, es como una lavadora, ¿sí? Una lavadora, ustedes saben, una lavadora bueno, me imagino, ¿no? Tienen en su caso una lavadora y existe un proceso de centrifugado. Entonces, es similar. ¿Utiliza qué cosa? La fuerza centrífuga, ¿para qué? Para separar componentes que son de una manera sólida y de una manera líquida. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando van ustedes y se sacan sangre y todo lo demás, quieren hacer un análisis súper rápido, entonces lo ponen aquí en la centrífuga. No sé si acá ven ustedes como unos tubitos, ¿sí? En esos tubitos se pone la muestra. Entonces, sí, con eso, con el control se setea. Por ejemplo, esto, como es una centrífuga, funciona a altas revoluciones, entonces trabaja de 3000 a 5000 RPM para poder trabajar. Entonces, y de esa manera poder hacer la separación de una manera sólida o una manera líquida, ya de acuerdo a lo que se desea. Pero es generalmente donde se utiliza este equipo. Y también para separar lo que son sales de la orina. Entonces, eso es una centrífuga. Entonces, veamos qué es lo que tiene una centrífuga, cuál es la electrónica que maneja una centrífuga. Bueno, aquí en la imagen se podrán ver, ¿no? Mire, tiene un control, tiene unos botones, ¿no? Y tiene una pantalla. Entonces, la electrónica de la centrífuga, mire, esto de aquí es de una centrífuga muy, muy básica, bien básica, ¿sí? Miren, lo que tenemos al lado izquierdo, mire, si ustedes se dan cuenta, ok, entonces una centrífuga trabaja como una lavadora, entonces tiene una velocidad, ¿sí? Una velocidad angular rotacional. Entonces, si tiene una velocidad, entonces tiene que haber un control de velocidad, ¿verdad? Y si tiene control de velocidad, alguien tiene que generarlo. ¿Quién lo tiene que generar? Un motor, ¿no? Un motor. ¿Y ese motor por quién tiene que estar controlado? Bueno, por una tarjeta electrónica, una tarjeta de potencia. Entonces, si yo quiero que este equipo trabaje a 1000 RPM, entonces tengo que setearlo. ¿Con qué lo seteo? Bueno, con un control. Entonces, bien. La parte izquierda, ¿sí? Aquí, espero que, no sé si se logra visualizar, aquí hay un sensor óptico, ¿sí? Un sensor óptico que se encarga, ¿qué cosa? De hacer el conteo de los pulsos, al cual va girando este motor, y ese conteo va a llegar a esta tarjeta electrónica que está aquí en medio. Esta tarjeta electrónica es bien básica. ¿Por qué le digo que es bien básica? Porque el control lo hace por un 5-5. En realidad lo hace por 255. Un 5-5 se encarga de recibir los pulsos, ¿sí? Los pulsos que nos genera este sensor óptico, los lleva, hace una modulación, ¿sí? Hace una modulación por medio de transistores y condensadores, rectifica la señal, lo lleva y hace posible que haga un control de esa manera hacia el motor y pueda regular la velocidad. Pero a la misma vez, este 5-5 envía una señal a un reloj analógico, ¿sí? Para que el área usuaria pueda ver, ¿sí? Pueda ver a qué RPM está el motor. Bien, y lo que tienen al lado derecho, si se dan cuenta, es, por ejemplo, un potenciómetro. Este es un potenciómetro de bastantes, se podría decir que es bastante grande. ¿Por qué? Porque va a manejar un poquito más de corriente de lo que están acostumbrados a manejar otros potenciómetros más pequeños, ¿sí? Entonces, y con ese potenciómetro es como que nosotros vamos aumentando y disminuyendo la velocidad. Bien, pero si tomamos en cuenta la electrónica que está en esta centrífuga, vamos a decir, ok, este equipo está conectado ¿a dónde? Está conectado a 220, a una red.
¿verdad? Entonces, si está conectado a una red, tiene que tener un control de alguna otra manera. Entonces, ¿no? ¿Quién hace ese corte de velocidad? Ese corte lo hace un componente, este componente de acá que parece un transistor, pero en realidad es un trigger. Sí, en realidad es un trigger que hace posible la recorte de onda, y entonces por recorte de frecuencia es que hace posible el control de velocidad. Ahora, por qué les muestro o por qué quise mostrar la electrónica tan básica de este componente si ahora en la actualidad existe lo que es, por ejemplo, todo esto se puede hacer qué cosa? Con un microcontrolador, ¿verdad? Hacemos nuestra programación en PIC o de repente en Arduino, de repente que ustedes manejan y puedo hacer el control. Bien, pero ¿qué es lo que conlleva esto? De que si nosotros como ingenieros, como técnicos, ¿no? Podemos o sabemos cómo es el funcionamiento inicial del equipo, del componente, entonces vamos a hacer posibles mejoras tecnológicas más adelante. Y si hacemos mejoras tecnológicas más adelante y sabemos cómo es que funciona la energía, entonces vamos a poder reparar el equipo, ¿no? Y no se nos va a ser un poco o tan difícil poder llegar a la reparación. Bien, miren, esta electrónica que se está mostrando acá es de una centrífuga así pequeñita. Pequeñita le podríamos llamar de 24 tubos. Las centrífugas se clasifican por tubos, por capacidad, ¿no? Entonces, 24 tubos, ¿sí? Entonces, pero miren, esto de acá ya es una centrífuga súper grande, súper grande. Una centrífuga que ya tiene que por cada bucket son donde se ponen pequeños tubos, que más o menos son unos 100 tubos que tiene esta centrífuga. Y es una centrífuga refrigerada, refrigerada. Ahora, ¿por qué refrigerada? Ustedes dirán, ¿no? Entonces, como les indiqué, una centrífuga nos va a servir, ¿qué cosa? Para poder separar sólidos, en este caso, algunas muestras que nosotros queramos. Pero esta centrífuga que se está mostrando tiene algo especial, que es una centrífuga refrigerada para bolsas de sangre. Cuando ustedes donan sangre, ¿sí? Cuando ustedes donan sangre, wow, imagínense, cada bolsa son de 4 a 5 kilos cada bolsa. Entonces, imagínense refrigerar toda esa sangre y hacerlo en un proceso súper rápido porque se necesita. Porque de repente están queriendo sangre donde en sala de operaciones, que están operando un paciente y todo lo demás. Entonces, ¿cómo? Con este equipo podemos hacerlo. Entonces, este es un equipo súper, súper grande, que es como una lavadora de unos 30 kilos más o menos, imagínense. Entonces, ahora, la electrónica ya cambia y entonces la electrónica es un poquito más sofisticada acá. ¿Por qué? Porque si en la presentación anterior yo les mostraba que ese motorcito de ahí era controlado por un triac, aquí ya no es controlado por un triac. Aquí es ni tampoco es por MOSFET ni por BJT. Aquí son controlados por IGBT. Y si se dan cuenta, acá están los disipadores. Hay uno, dos, tres filas de disipadores. Cada disipador tiene dos, ¿sí? Tiene dos IGBT. Entonces, ya esos IGBT, que como ustedes sabrán, manejan mucho más corriente, más potencia y todo lo demás. Entonces, esa es una tremenda tarjeta electrónica de potencia que hace posible, que hace el funcionamiento de, imagínense, para controlar, para hacer mover bastante carga, necesitan un motor súper grande, súper gigante. ¿Cómo lo controlamos? Con esos IGBT, ¿sí? Como bien sabrán, el IGBT es una combinación de ¿qué? De un MOSFET y un BJT, ¿no? Es como un híbrido, ¿verdad? Entonces, donde tiene su compuerta y todo lo demás. Bien, miren, y aquí esta es toda la electrónica creada, ¿sí? Esta tarjeta es súper grande para hacer el control de esta centrífuga. Bien, entonces, es lo que tiene. Entonces, ahora, cuando ustedes vayan de repente, si tienen la posibilidad, ¿sí? O de dedicarse a lo que es la biomédica, entonces cuando vayan a ver una centrífuga, entonces ya van a saber, entonces van a tener más o menos el conocimiento o la noción de qué es lo que puede haber dentro del equipo, ¿sí? En la parte de electrónica, por parte técnica. Bien, otro equipo que es interesante y que me gustaría que sepan, que tengan en cuenta, es un autoclave. ¿Qué cosa es un autoclave? Miren, como ustedes sabrán, si se dan cuenta, en nuestras casas nosotros tenemos desechos, ¿no? La basura del día a día, de la comida, por aquí, ¿no? En los hospitales es lo mismo. ¿Y quién tiene los desechos? Los laboratorios. Por ejemplo, las agujas con las que nos sacan sangre, las jeringas, cosas por aquí, cosas por allá. Entonces, eso está contaminado, es bien contaminado. Entonces, por lo tanto, yo no puedo meterlo a una bolsa y, ok, toma, camión de la basura, llévalo. No es así, no está reglamentado. Existen reglas que no puede ser así porque eso está contaminado y puede generar enfermedades hacia donde vaya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es agarrar esos desechos y tenemos que meterlo a un lugar donde pueda ser esterilizado. Y
Y de esa manera, cuando ya recién está esterilizado, esto, ok, ahora sí, llévatelo, los desechos, ¿no? De esa manera. Entonces, este equipo autoclave hace esa función. ¿Qué cosa es un autoclave? Pues en realidad es un recipiente metálico, ¿sí? Con paredes gruesas, con cierre hermético. Cierre hermético, ¿por qué motivo cierre hermético? Porque va a trabajar a altas temperaturas. Entonces, ¿y que va a trabajar con qué cosa? Con vapor de agua, ¿sí? A alta presión, altas temperaturas, que sirve para esterilizar material médico o de laboratorio. El ejemplo que les había puesto de los desechos, eso es material de qué? De laboratorio. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el servicio de sala de operaciones? Cuando el cirujano va a operar. Entonces, ustedes saben que para que operen, se tiene que estar todo estéril, la ropa, el gorro, los guantes, todo. Entonces, para eso también se utiliza un autoclave, pero no este autoclave que está aquí en la foto. Este autoclave es especialmente para laboratorio. Existen otros esterilizadores mucho más grandes que sirven para esterilizar todo lo que corresponde a lo que lleva para sala de operaciones. Por eso que indica que es un esterilizador de material médico o de laboratorio. Bien, al igual que los otros equipos, la electrónica del autoclave, wow, imagínense, es como una pequeña planta industrial. ¿Por qué una pequeña planta industrial? ¿Por qué? Porque estos autoclaves que son grandes, ya dirigiéndome a lo que son los esterilizadores, ¿no? Que es para sala de operaciones, que son por lo menos de 600 a 500 litros. Imagínense una refrigeradora de 2 puertas, ¿sí? Más o menos así, pero más compleja, porque tiene mucho más proceso. ¿Qué es lo que hace? Va a tener que, la parte electrónica, entonces ya no es como que un poquito de solamente un microcontrolador por ahí, no, aquí va a manejar ya componentes un poquito que van a relacionarse entre sí. ¿Por qué entre sí? Porque el proceso de un autoclave es lo siguiente, eh, tiene que empezar a calentar, ¿sí? Tiene que empezar a calentar. Imagínense que tienen ustedes una olla, ¿sí? Una olla que ustedes lo ponen en su cocina, entonces esa olla le ponen agua y va a empezar a calentar poco a poco, poco a poco, llega a una cierta temperatura, el agua hierve y todo lo demás. Bien, acá es algo similar, pero tomando el siguiente sentido, que acá empieza a calentar, tiene un calderín, aquí mire, el calderín aquí es en medio, ¿sí? Entonces, de aquí se guarda agua. Entonces, y si tiene que calentar, ¿qué cosa tendría que tener? Una resistencia eléctrica calefactora, ¿verdad? Al igual que el baño María. Entonces, eso hace posible que caliente. Al elevar la temperatura va a generar vapor. Ese vapor va a ser posible que se inyecte en una cámara. Y en esa cámara va a llegar por lo menos, bueno, está sonorizado, 121 grados o 131 grados. ¿Sí? Imagínense vapor, por eso tiene que estar hermetizado. Y todo ese proceso tiene que hacerlo, ¿qué cosa? Un control, y por lo general estos esterilizadores grandes tienen un control por PLC. Entonces, miren, este de acá, lo que está al lado izquierdo, tiene acá su PLC y, wow, y tiene bastantes relays, ¿sí? Bastantes switches que van a hacer activar y desactivar válvulas, electroválvulas, de acuerdo al procedimiento que se esté realizando. Bien, se terminó el proceso de esterilización y todo lo demás, pero imagínense que ese proceso de esterilización va a ser para la sala de operaciones. Ok, el vapor se inyecta en lo que es material médico, pero ese vapor tiene que ser secado, ¿sí? Porque imaginen que lo dejamos secar así, wow, va a pasar 1 hora, 2 horas y no se va a secar. Entonces tiene que... ¿Y quién hace posible ese secado? Lo hace posible una bomba, una electrobomba de vacío. Entonces, al generar vacío, es que va a ser posible que el material médico que esté esterilizado salga seco. Y así, bueno, pueda ser llevado a sala de operaciones o a donde corresponde. Entonces, eso es lo que es un autoclave. La electrónica del autoclave en sí consiste en un controlador PLC que va a realizar diferentes funciones, ¿sí? Que va a controlar temperatura, va a controlar presión, va a controlar una bomba de vacío que va a ser posible que realice todo el proceso y de acuerdo a cada proceso que va realizando es que va a ir activando cada función que ya el fabricante lo haya programado y estandarizado también. Los agitadores de plaqueta. Bueno, agitador de plaqueta es otro equipo, ¿sí? Otro equipo de laboratorio que no sé si ustedes sabrán, la mayoría de personas es que
dona sangre, pero muy pocas personas son las que pueden donar plaquetas, ¿no? Porque hay que tener ciertas características al respecto para poder donar plaquetas. Entonces, estas plaquetas, cuando se sacan estas plaquetas, ¿sí? Esas plaquetas necesitan estar, uno, refrigerada, y otro, necesitan estar en constante agitación, ¿sí? En constante agitación, porque hay ciertos parámetros que tienen que estar, sí o sí, agitándose, agitándose, agitando. Entonces, justamente este agitador de plaquetas es un equipo que es necesario para que estas plaquetas se mantengan activas. Entonces, ¿y a qué temperatura trabaja esta de acá? Y para que los mantenga, está de 20 a 21 grados. Entonces, se tiene que mantener. Entonces, ustedes digan, ok, si este agitador de plaquetas tiene que trabajar eso, entonces ustedes se podrán imaginar, ok, tiene un controlador, tiene de repente una resistencia calefactora, ¿sí? O parte también de la parte como un compresor que puede generar frío para mantener la temperatura a 20 grados y aparte tiene un agitador que tiene que hacer el movimiento de agitación de un lado a otro para que estas plaquetas puedan estar en un estado correcto. Entonces, veamos lo que hay. Bien. Miren, esto de acá es de un agitador, ¿sí? Un agitador más pequeño de la foto que les acabo de mostrar, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tiene? Acá tiene un motor. En realidad es un servomotor. Es un servomotor. ¿Por qué un servomotor? Porque ese servomotor va a ser posible de que los movimientos, ¿sí? Que le haga de un lado a otro los haga tan suave, porque tampoco es hacerlo brusco, ¿no? Sino es que hacerlo suave y de acuerdo a RPM es que que en este caso el el área usuaria, ¿sí? Se encarga de configurar. Bien. La tarjeta que está al lado derecho es una tarjeta que, bueno, que la diseñé en su momento, pero ¿con qué función? ¿Qué es lo que pasa? Disculpen, lo voy a... Miren, este agitador, si se dan cuenta, acá tiene una pantallita, ¿sí? Tiene una pantalla pequeña. Esa pantalla pequeña, todos los equipos, cuando se va en general, todos los equipos, cuando se va la red eléctrica, entra a funcionar una batería de respaldo, ¿sí? Entra a funcionar una batería de respaldo. Pero en su tiempo, estos equipos, ¿qué era lo que tenía? Que cuando sí tenían unas pilas, de esas pilas tipo D, que son esas tipos gordas, entonces esas pilas le daban energía solamente al controlador. Pero ¿cuál era el problema? De que estas pilas, ¿sí? En realidad era un bloque de pilas, ¿sí? Como 8 pilas, que era posible de que le daba alimentación a esto. Y eran, imagínense, y no tenía un circuito de pilas recargables, sino pilas, las alcalinas, las simples. Entonces, se agotaban cada semana y eso era un costo para la institución, ¿no? Porque, y si no lo cambiaba, estaba que emitía una día y noche, una alarma que tenías que cambiar. Entonces, a raíz de eso, ¿qué es lo que se dio solución? Entonces, desarrollé un circuito electrónico que era posible, ¿qué cosa? Este circuito hace posible de que se acople al sistema del equipo y de esa manera se acople, ¿qué cosa? Con una batería, unas baterías de gel, ¿sí? Que son recargables, así como las baterías de moto pequeñitas de unos 12 amperios, 12 voltios, 4 amperios, que hace posible que haga la sustitución de estas pilas alcalinas. Entonces, con eso, ¿qué cosa? Nos ahorramos la institución, bueno, ¿qué cosa? Se ahorra de que cada rato esté cambiando pilas y lo otro de que ese ruido de alarma, ¿no? Que incomoda bastante al área usuaria. Entonces, el circuito ya tiene como 3, 4 años trabajando y bueno, y la batería sigue funcionando, ¿no? Sin necesidad de cambiar pilas. Fue como que una mejora tecnológica que se le pudo dar a estos equipos. Entonces, con esto que les quiero dar a indicar de que, bueno, la electrónica que nosotros manejamos la podemos llevar a dar soluciones innovadoras de tal manera de que pueda ser en beneficio de la institución y de aquello que lo requiera. Un microscopio. Bien, miren, en laboratorios, al igual, si cuando se quiere analizar, cuando se quieren hacer ciertos conteos de lo que existe, por ejemplo, no sé, de algún hongo, de alguna patología, ¿sí? Entonces existen unas láminas donde se ponen las muestras y luego esto se lleva a un microscopio, ¿no? Entonces, me imagino que todos conocerán un microscopio, ¿no? Y aquellos que no han tenido la oportunidad de verlo, bueno, al menos lo han visto en foto, bueno, aquí estamos. Un microscopio está constituido de qué?
de tres sistemas. La parte mecánica, lo que es estructura, movimientos hacia coaxiales, hacia arriba, derecha, izquierda. Otro sistema es el sistema óptico, ¿sí? Donde, bueno, están los lentes, todo lo demás. Acá, por ejemplo, el ocular es parte de lo que corresponde al sistema óptico. Los objetivos, que van a hacer qué cosa? Posible de que es como que se haga un zoom de la muestra, ¿sí? Ahí va a depender mucho de qué medida, por 10, por 20, ¿sí? Pero todo eso tiene que ser visto, ¿no? Tiene que ser de una manera visible. ¿Y quién lo va a hacer posible de esa manera visible? Lo va a hacer posible una lámpara, una lámpara. En tecnologías anteriores siempre se han manejado con lámparas halógenas, ¿sí? Y todo lo demás así, ningún problema. Pero hoy en día ya los microscopios traen lo que es la tecnología LED, ¿sí? Y entonces veamos, miren lo que tenemos. Entonces, la electrónica de hoy en día de los microscopios, en lo que está en el lado izquierdo es la lamparita, ¿sí? Mira la lamparita. Lo que hay acá es un sensor que se le llama un sensor económico. ¿Por qué económico? ¿Por qué? Porque si no hay nadie frente al microscopio, pasan unos 15, 10 minutos y el microscopio automáticamente la lámpara se le apaga. Ok, ahorro energía. Súper. Acá, en esta pequeña lámpara, aquí se encuentra un LED. Y mire, es este LED que está al lado derecho. Ok. Pero como bien sabemos, el LED, ¿qué voltaje maneja? Maneja desde los 1.2 voltios hasta los 3.5 voltios. Ahora, este LED no es un LED así como que el que de repente hacemos nuestros proyectos así sencillos, ¿verdad? De que le ponemos una resistencia de 330 ohmios, ¿sí? Hacemos los cálculos, ok, ya tengo un LED. No, este es un LED de potencia de que maneja más o menos unos 5 vatios. Unos 5 vatios de potencia. Entonces, imagínense, 5 vatios de potencia a 3.5, wow, como bastante amperaje, ¿verdad? Entonces, miren. Entonces, ¿quién mide ese amperaje? Y imagínense todo eso de ahí, hacer el control y que pueda entrar dentro de esta base pequeñita acá abajo. Wow. Entonces, ¿quién hace posible eso? Lo hace posible esta fuente de acá, esta fuente pequeñita de acá. Entonces, ahí está metida toda la electrónica, bueno, y todo el diseño que han desarrollado los ingenieros. Esta tecnología que les estoy mostrando, bueno, es de Polonia, sí, es un equipo de Euromex que maneja esa tecnología. Bueno, y ya hay otros microscopios que igual manejan mucho, manejan la misma tecnología, pero con otros parámetros, otras tendencias, ¿sí? Bueno, eso era lo que le quería mostrar en la parte electrónica de un microscopio. Entonces, ya pueden saber qué hay internamente de un microscopio, ¿no? No solamente la parte mecánica o la parte que se ve, lo que se visualiza externamente, sino ya internamente cómo podemos hacer. Entonces, al saber esto, de repente ustedes ya puedan de repente diagnosticar o reparar un microscopio. Bien, hasta ahí era todo lo que son los equipos de laboratorio. Sí, hay muchos más equipos que se pueden dar a conocer, a explicar qué es lo que tiene internamente y todo lo demás, ¿sí? Pero ahora quiero pasar a otro campo de lo que son equipos de diagnóstico. Ya, acá como que, wow, como que acá la tecnología ya es un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque ya no es solamente electrónica o mecánica, sino que acá abarca qué cosa, ya abarca software, abarca sistemas, reconstrucción de imágenes, mucha electrónica, mucha mecánica, bastante potencia. Y acá si anteriormente los equipos trabajaban con 220, bueno, acá los equipos ya trabajan con 380, ¿sí? 480, ya es un poco más grande. Y sobre todo el riesgo también es un poco mayor, ¿sí? Bien, los equipos diagnósticos. ¿Qué son en realidad los equipos de diagnóstico? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una fractura o algo que nos adolece y simplemente no lo vemos, ¿qué es lo que nos manda de repente a hacer el doctor? Ok, sáquese una placa de rayos X. Ah, ok, bien, y vamos. De repente, no sé, tuvimos un golpe en la cabeza o al respecto. Entonces, ¿qué? Ah, ok, ahí entra a detallar qué cosa, un tomógrafo. Tenemos que nuestra rodilla nos duele y todo lo demás, y es algo, de repente, una parte blanda donde no entra un tumor. Entonces, aquí entra un resonador. Entonces, son aquí. Un ecógrafo. Tenemos partes blandas, de repente, ok, tenemos un dolor muscular, una fisura en el brazo, ¿no? Entonces, ¿qué no duele? Entonces, ok, hay que hacerse una ecografía. Entonces, mira, ahí van entrando a detallar cada equipo. Equipos de medicina nuclear, como los que están en el INEM, la cámara gamma, electrocardiógrafos, ecógrafos, los que ven el parte del corazón, electroencefalógrafos, wow, los que me duele mucho la cabeza, parte de neurología, entonces utilizan ¿qué cosa? Equipos de diagnóstico que son los electroencefalógrafos, ¿no? Que voy a entrar en detallar. Bien, entonces, son una serie de equipos de diagnóstico que nos va a permitir
o le va a permitir al médico tener un diagnóstico del problema que puede estar adoleciendo el paciente y que a simple vista no se puede detectar. Entonces, veamos algo de esos equipos, ¿sí? Bien, los equipos de rayos X. ¿Qué es un equipo de rayos X? Bien, como su nombre mismo lo dice, rayos X. Este equipo va a hacer posible, ¿qué cosa? Emisiones de rayos X. Entonces, al emitir rayos X, entonces, a través de un cuerpo va a generar imágenes que van a ser, ¿qué cosa? Registradas en una computadora o en una película. ¿Por qué película? Anteriormente, antes de que exista todo lo que es la digitalización, los equipos de rayos X, igual, hasta el día de hoy siguen emitiendo rayos X, pero la tecnología que anteriormente era cómo yo recepcionaba esos rayos X y que esos rayos X identificaban la imagen que estaba tomando. Entonces, anteriormente había lo que se llamaba una película, así como las cámaras antiguas, las de Kodak, ¿no? No sé si se acuerdan los de rollos así, ya algo parecido así, ¿no? Yo tampoco no me acuerdo mucho porque ya es una tecnología muy, muy antigua, pero la tengo como referencia. Entonces, en equipo rayos X era lo mismo, teníamos un chasis grande, ¿sí? Y que ahí se emitían los rayos X y luego se pasaban por un digitalizador y entonces eso ya convertía la imagen y podíamos ver la imagen. Hoy en día la tecnología en equipos de rayos X, ¿qué cosa es? Ya no utilizan un chasis o una película, lo que utilizan es un flat panel, un detector flat panel, que es un detector flat panel. Este detector flat panel es un equipo, más que un equipo, es un complemento, un accesorio, ¿sí? Del equipo rayos X, que está lleno de partículas, ¿sí? Lleno de partículas que al emitir rayos X ahí, transforma esa imagen y automáticamente lo envía, ¿sí? A un software con el cual está trabajando el equipo. Como el equipo generalmente utilizado para radiografías de huesos, bueno, ¿en qué consiste? Consiste en un tubo de rayos X que es suspendido por una mesa. Miren, si se dan cuenta aquí está el tecnólogo o la tecnóloga que va a tomar un examen de la parte de la rodilla, de la parte del pie, ¿sí? A una determinada distancia. Bueno, y que a su vez esto va a ser va a dar una imagen y que se va a notar en qué, en esta pantalla, ¿sí? Donde está el software. Entonces, aquí, cuando hablamos ya de equipo de rayos X, ya interviene qué cosa. Ya interviene mucho más parámetros, interviene software acá ya. Entonces, ¿no? Ahí los ingenieros de software por aquí entran a detallar ellos también, ¿no? Nosotros como electrónico también entramos a detallar si es que estamos bien profundizados en esa parte, ¿no? Bien, miren, esta imagen es, mire, del equipo de rayos X, es algo así simplificado. Por ejemplo, acá, lo que el lado izquierdo, ¿qué cosa es? Es es el control, ¿sí? Es el control donde se van a modificar los parámetros. Para poder manejar los equipos de rayos X, quienes son los tecnólogos, ¿sí? Los tecnólogos, los radiólogos son los que manejan estos equipos, tienen que poner ciertos parámetros, tanto como cuánto es el KB, cuánto va a ser el tiempo de exposición que el paciente va a estar expuesto para emisión de rayos X. Entonces, ellos todos tienen que rodar, ellos manejan esos parámetros. Entonces, eso se controla aquí. ¿Cómo se podría decir? Que aquí se configura los valores con los cuales yo voy a tomar un examen de rayos X. Y eso va a depender de qué, de si va a ser de un tórax, si va a ser de una columna, si va a ser de una parte más blanda, una mano, ¿sí? De repente de un pie. Entonces, ahí va. Cuando, cuando hace la configuración aquí, entonces acá hay un pulsador. Ese pulsador va a ser posible, es como un switch. Imagínense que es un switch. Ok, ya configuré todo y ya puse a mi paciente para que se tome el examen y con ese pulsador voy a presionar y le voy a activar y va a emitir los rayos X y voy a obtener la placa. ¿Sí? Es cuestión de segundos. Bien. Pero toda esta información que he puesto está configurada en este control y este switch, y eso se va a enviar aquí, a este tanque, que es este mismo, ¿sí? Aquí este tanque. Entonces, en este tanque, aquí está toda la electrónica. Para entrar un poquito más a detalle en equipo de rayos X. Si bien es cierto, el que genera la emisión de rayos X es el tubo, es un tubo de rayos X. Para poder emitir estos rayos X va a necesitar, wow, tremendo voltaje, unos
puede poner como un ejemplo un poco más, como unos 10.000 voltios que tienen que ser llegados al tubo de rayos X para que genere un arco y ese arco emita los rayos X. Entonces, ¿quién va a hacer posible esa elevación? Ahora, ustedes dirán, pues, ingeniero, pero en la red tenemos solamente 220, ¿no? Imagínense llegar a 10.000, 20.000 voltios. ¿Cómo es posible? Ah, sí es posible con la electrónica acá. No sé si de repente por ahí habrán estudiado sus electrónicas los que son las elevadores de voltaje. Ya, ese mismo principio se aplica acá, elevadores de voltaje, pero a diferencia que acá, pues, los elevadores de voltaje, por ejemplo, ¿con qué se generan? Con un conjunto de serie paralelo de condensadores, ¿verdad? Entonces, esos bloques de condensadores también están aquí, están metidos aquí, pero a la misma vez, esos bloques de condensadores, alguien tiene que activarlos y desactivarlos, porque imagínense, ¿cómo es que yo hago un arco? ¿Cómo es que yo hago un arco de 10.000, 20.000 voltios? Entonces, tiene que haber un switcheo. ¿Y quién va a hacer ese switcheo? Entonces, tiene que ser algo tan potente, algo tan rápido y que no me genere otro arco. Entonces, eso lo hace que cosa un componente, que como ya se había mostrado, que son IGBT. Los IGBT son los que hacen posible a que hace ese control de ese tanque para elevar el voltaje y ese voltaje le llegue al equipo de rayos X y de esa manera emita los rayos X. Entonces, ahora, ¿por qué les estoy explicando toda esta parte del equipo rayos X? Porque pasó algo muy curioso en la institución donde trabajaba, de que el equipo de rayos X se había parado y era el único equipo de rayos X, se había detenido, entonces no había forma. Entonces, y bueno, estos equipos también son inteligentes, porque cuando fallan, en la pantalla del control muestra un código de error y uno va al manual y dice, ok, bien. Y mostraba un error, era un error E3, E5, que decía el manual, falla de tubo, cambie el tubo, o sea, falló el tubo de rayos X, cambia el tubo de rayos X. Un tubo de rayos X está como $60,000, creo, aproximadamente así, o un poco más. Entonces, imagínense para hacer toda la gestión y todo eso. Wow, pero entonces ahí entra uno como ingeniero a ver, a detallar si es que verdaderamente es así o no. Entonces, se entró al análisis, sí, entré al análisis, entré a detectar y todo lo demás, y no me van a creer que lo que decía que era el tubo que se había malogrado no era así. Lo que simplemente se había malogrado era un condensador. Era un condensador de 35 voltios a 470 microfarads, que en Paruro lo encontramos a cuánto, a un sol, 2 soles máximo. Entonces, con un sol, con 2 soles, se solucionó un equipo que se decía que había malogrado. Entonces, pero ¿cómo logramos eso? Eso lo logramos con el análisis, ¿no? Con el análisis, o sea, viendo cómo es que funciona un equipo desde cero, o al menos conociendo los principios básicos y haciendo el análisis de poco a poco y poder llegar a la falla. Porque al ser otros, ok, lo dejamos ahí y ya, pero a la final, ¿quién es el que sufre? A la final lo que sufren son los pacientes, porque al no ver el equipo, wow, esa persona, imagínense, siendo un hospital de nivel 3, de un hospital referencial, ¿a dónde más se va a ir el paciente? Entonces, viendo esa necesidad que tiene el paciente, entonces es que ahí nosotros como ingenieros es que entramos a detallar y en dar prioridad a solucionar los equipos, ¿no? Los problemas de los equipos que pueden ocurrir. Bueno, siempre y cuando esté adentro de nuestras posibilidades también, ¿no? Porque si ya es un repuesto que no podemos, nuestro costero y que solamente fábrica lo tiene, wow, ya es la limitante al respecto, ¿no? Bien. Y aquí también hay otro, lo que quería mostrar. Miren, este de que es una tarjeta también de un equipo de rayos X. ¿Qué había pasado con esta tarjeta? De igual manera, se había malogrado esa tarjeta. Se había volado lo que era un IGBT de esa manera. Y aquí se está analizando. Miren, este es un osciloscopio, ¿sí? Y si se dan cuenta aquí, esto es como una ondita cuadrada, ¿no? Como una ondita cuadrada. Y a la variación de la frecuencia, nosotros se va modificando en la modulación de ancho pulso. Y así es como se está activando y desactivando un IGBT. Entonces, les quería mostrar eso de ahí, ¿no? También esto se pudo solucionar de esa manera. ¿Sí? Entonces, ven que aquí ya la electrónica en los equipos diagnósticos, el equipo de rayos X es un poquito más compleja, más avanzada. ¿Por qué? Porque abarca varios sistemas al respecto. Mecánica, electrónica, parte de software, ¿sí? Adquisición de imágenes, reconstrucción de imágenes para que se vea todo lo demás, entonces, ¿no? Y cada etapa, pues, va teniendo sus complicaciones y problemas. Pero sabiendo cómo es que es el bloque de funcionamiento de los equipos, es que nosotros podemos llegar a tener la solución al respecto del problema que se esté generando, ¿sí? Otro equipo que quiero entrar a detallar un poquito más es más complejo. Este es uno de los equipos que he visto, que es lo que más complejo he visto, es un angiógrafo.
¿Qué es un angiógrafo? Mire, un equipo angiógrafo es un equipo médico que utiliza rayos X, y es igual que un equipo de rayos X, pero a la vez tiene algo más, tiene un plus, que es que con sus sistemas digitales que hace que si en un equipo de rayos X nosotros veíamos parte ósea, por ejemplo, podemos ver una fractura de un hueso, ¿no? Que rompemos un hueso, okay, acá. Pero acá con el angiógrafo vamos a poder ver qué cosa. Aquello, por ejemplo, sistemas vasculares, la vena. Por ejemplo, cuando el cardiólogo quiere operar el corazón y todo lo demás y necesita un equipo, este equipo entra a detallar, el angiógrafo. Cuando el neurocirujano quiere ver algo vascular, alguna vena del cerebro o aquello que esté conectado a la columna, aquí entra a detallar este equipo, ¿no? Este es un angiógrafo, este es un equipo más complejo, ya que va a abarcar parte eléctrica, parte mecánica, parte electrónica, adquisición de imágenes, reconstrucción de imágenes en 3D y lo que requiera. Entonces, mira, eso es algo ya más complejo. Y los otros equipos que están viendo ahí son máquinas de anestesia. En realidad, esta es una sala de neurointervencionismo, ¿no? Donde se operan la parte, bueno, corazón, de columna, la parte del cerebro. ¿Sí? Entonces, mire, este es un video. Espero que lo puedan escuchar y visualizar para que vean cómo es que entra en funcionamiento, ¿sí? Y atento aquí a los ingenieros mecatrónicos para que vean cómo es que su sistema su ángulo de libertad y todo se mueve el arco. Ya, ahí va. Ya. Esta es la prueba para ver si se puede. Para la reconstrucción. Ok, ok. ¿Quieres esperar el procesamiento, no? Bien. Lo que en el video se muestra, si se dan cuenta, la parte de atrás, lo que ven que se están girando, ese es el arco. Ese es el arco que hace giro posible. Y ese sonido que escuchan, ese sonido, va emitiendo rayos X. Y como va emitiendo rayos X y lo va a hacer en tiempo real, es como que hace un 3D, es como que hace un escaneo. No sé, por ejemplo, ustedes sabrán, ¿no? Manejan ustedes su impresora 3D, por ejemplo, entonces, si yo quiero construir una pieza, ¿qué es lo que hago? Le hago un escaneo 3D y eso lo llevo a un software. Entonces, eso es similar acá, ¿no? Entonces, pero con rayos X. Y si se dan cuenta, lo que se muestra en la pantalla a la derecha es ahí donde se está reconstruyendo. Ahí al fondo hay como una especie, se ha puesto como un instrumento, ¿sí? Para ver que el equipo esté funcionando correctamente. Y todo eso, ¿quién lo controla? Lo controla esta sala, este monitor principal, el monitor de acá, y hasta el último monitor, donde estamos viendo aquí, es donde hacen la reconstrucción 3D. Entonces, todo ese proceso es lo que hace un angiógrafo. Ya entonces es un equipo mucho más complejo donde puede llevar, ¿no? Al igual que pues como un tomógrafo y todo lo demás. Pero aquí se utiliza mucho más complejo porque hay más parámetros, más filtros para, como le digo, ¿no? Para cuando quieran operar el corazón, el cerebro y todo lo demás, ¿no? Pero ven la necesidad de que hay en una institución, ¿no? De tener los equipos y que sobre todo que los equipos estén funcionando. Porque imagínense que se esté operando un paciente, ¿no? En ese momento y que el equipo se detiene. Y una vez pasó y wow, y todo el mundo como que quedó wow, ¿qué hacemos, no? Entonces ahí donde nosotros como ingenieros entramos a detallar, ok, ¿qué podemos hacer? Pero para nosotros saber qué es lo que vamos a hacer o qué podemos hacer, es uno, tenemos que saber cómo funciona el equipo. ¿Cómo funciona? A nosotros saber cómo funciona el equipo, entonces vamos a tener una idea de que cuando falla, ok, entonces mira, acá el problema puede estar por acá. Entonces, ver nuestro tiempo de respuesta. ¿Qué tan rápido vamos nosotros a poder dar la solución a un problema y sobre todo en tiempo real cuando tenemos al paciente ahí y no podemos esperar? Entonces, bien, y por último, equipos de tratamiento y mantenimiento de vida. Bien, en equipos de tratamiento y mantenimiento de vida, acá por lo general son ¿qué cosas? Dos grandes, ventiladores mecánicos y la máquina de anestesia. Los ventiladores mecánicos, como les indicaba al inicio de la presentación, pasamos el tema del COVID, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los equipos que nos dieron respaldo? Fueron los ventiladores mecánicos, ¿no? Que hicieron posible que la respiración artificial, ¿no? Que le faltaba al paciente, al pulmón. Entonces, es uno. La máquina de anestesia cuando se está operando en la sala de operaciones,
en algunas ocasiones se tiene que dormir al paciente. ¿Y quién va a hacer posible eso? Esta máquina de anestesia, ¿no? Por medio de algunos químicos que se le pone a la máquina de anestesia, entonces eso es lo que hace posible que duerma el paciente. Pero cuando duerme el paciente, entonces el paciente ya se quedó dormido, ¿no? Tiene que respirar, tiene que... ¿Quién entra a detallar ahí? Entraría a detallar un ventilador mecánico. Pero entonces la máquina de anestesia en sí es la constitución, ¿qué cosa? Que internamente tiene un ventilador mecánico y a la misma vez va a generar la anestesia para dormir al paciente, ¿no? Entonces es como un complemento de ello. Monitores de signos vitales. ¿Qué cosas vienen a hacer los monitores de signos vitales? Los monitores vienen a hacer ¿qué cosa? Su nombre mismo me lo dice, un monitor que va, ¿qué cosa? Va a mostrar los signos vitales. Entonces, cuando se está operando o cuando se tiene al paciente en recuperación, hay que ver cómo son sus signos vitales, cómo está su pulso, su respiración cardíaca, su CO2 y todo lo demás. Entonces, ¿con qué equipo logramos eso? Con un monitor de signos vitales y que también tiene su electrónica porque tiene que hacer filtros de ondas, que no haya interferencias, ¿no? Y todo lo demás. Las incubadoras natales, para aquellos bebitos que son prematuros, ¿sí? Los neonatos, ¿sí? Que necesitan, que se adelantan al parto. Entonces, aquí entran a detallar estos equipos, que son las incubadoras neonatales, que ingresa el neonato y que esta incubadora está a una temperatura, a una cierta humedad y todo lo demás, y el bebito, bueno, hasta que se recupera, ¿no? Entonces, los equipos de diálisis. Los equipos de diálisis, los equipos de hemodiálisis, donde entran a detallar, es, por ejemplo, ya estos son ya servicios especiales, los llamamos así. ¿Por qué? Porque es donde, bueno, tienen que cambiar la sangre y todo lo demás, ¿no? Entonces aquí ya ese es otro mundo también que ingresar. Los desfibriladores son aquellos, bueno, equipos de reanimación, ¿no? Normalmente siempre lo llevan los paramédicos, ¿no? Que tienen que reanimar, pero también tiene su electrónica, ¿no? De que hay que ver qué cosas, si el paciente tiene marcapaso o no, y todo mucho que es. Bombas de infusión, las bombas de infusión, las cuales, ¿qué son? Por ejemplo, aquí están al fondo, ¿no? Mira que están un paquetito. La que van a suministrar medicamento al paciente para que se vaya recuperando y todo lo demás, y poco a poco. Bueno, y entre otros, ¿no? Las conclusiones. Bien, los equipos médicos serán clasificados de acuerdo al servicio que se brinda en cada entidad. La electrónica en estos equipos es aplicada de acuerdo a la necesidad del servicio, ¿no? Como ven, cada servicio tiene sus equipos y cada equipo maneja su propia electrónica, sus propios sistemas para su correcto funcionamiento. La electrónica en conjunto con otros sistemas hace posible el diseño y creación de nuevos equipos y ayudando a salvar vidas. Pues eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, el video que les mostraba ya es un video de un angiógrafo donde abarca muchos sistemas, donde abarca electrónica, mecatrónica, parte mecánica, parte eléctrica y software, ¿sí? Sistemas. Y que todo eso hace posible, ¿qué cosa? Hace posible un equipo que va a permitir el diagnóstico o va a ayudar, en todo caso, al médico a poder diagnosticar alguna enfermedad o incluso a poder salvar la vida, como ya pasan muchas cosas. Bien, sería todo. Le agradezco su atención. Si hay algunas preguntas, bueno, estoy apto para poderlos resolver. Chicos, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta acerca del webinar que vimos? ¿Alguna pregunta, chicos? Recuerden que por participación se pueden llevar algún certificado gratis. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches a todos. Ingeniero, buenas noches. Buenas Una noches. consulta. Sí, adelante. ¿Podría darnos algo general, un panorama de la protección radiológica cuando se usan equipos de rayos X? Sí, ya. Gracias. Gracias, Nano. Bien, como les indicaba en la presentación, por ejemplo, primero empecé con equipo de laboratorio, que era, ¿no? Como que riesgo, te podría decir, no es tanto, ¿no? Pero cuando ya trabajamos con equipos de rayos X, ya emite lo que es rayos X, y rayos X es radiación para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, para eso, como indican, ¿no? Existen parámetros que se tienen que tener en cuenta para manejar estos equipos. ¿Y para qué? Para no afectarnos a nosotros. Por ejemplo, cuando a ver, le voy a mostrar acá.
Aquí, miren, por ejemplo, aquí en la sala, si se dan cuenta, yo estoy haciendo la grabación desde afuera, ¿no? Pero, ¿por qué desde afuera? Porque cuando el equipo está trabajando, está emitiendo rayos X. Entonces, eso que me llegue directamente al cuerpo es súper dañino, súper dañino. Entonces, para eso es que los tecnólogos que manejan estos equipos tienen un aparatito, un dispositivo que se llama dosímetro. Que este aparatito va a hacer posible, ¿qué cosa? La medición de cuánta radiación te está llegando a tu cuerpo, ¿no? Y existe un nivel de radiación que no debe sobrepasar. Y si sobrepasa de eso, simplemente el tecnólogo deja de trabajar, le dan sus vacaciones y que es como que se vaya a descansar y que bote todo ello, ¿no? Entonces, es una manera. Entonces, pero no es así tan directamente, porque si no, imagínense, cada rato sería. Entonces, por eso es que los tecnólogos, la protección que tienen, ¿qué cosas? Que tienen un traje de plomo. Eh, está lleno, está de plomo, y como bien el plomo, entonces resiste a ello. El vidrio que por donde estoy haciendo la grabación, también es un vidrio emplomado, ¿no? Vidrio emplomado. Entonces, de eso, todo en sí, toda la sala está emplomado. Entonces, eso evita que se irradie. Entonces, de medidas de protección, lo que yo les sugiero es, bueno, en realidad hay que llevar para manejar estos equipos hay que llevar un curso, ¿no? En el IPEN, lo cual necesitas tener una licencia IPEN, ¿no? Para esto yo tengo la licencia IPEN, también no he dado el curso de radiación, todo eso, de licencia IPEN que renuevan cada 5 años, entonces ahí te enseñan, uno, bueno, que no debes estar expuesto a radiación, que hay que cierta cantidad, que cuando, por ejemplo, utilizas un equipo de rayos X, la distancia no debe ser menor a 2, 3 metros. Entonces, ¿no? Cuando emites, por ejemplo, un equipo de rayos X rodable, ¿no? Entonces, siempre tu protección, tus lentes emplomados, todo ello. Y, bueno, las otras medidas que hay que también tener en cuenta es que cuando se esté trabajando en eso, el público tiene que estar separado, porque los parámetros de radiación son muy altos y no hay que estar expuestos a ellos porque pueden llegar a modificar nuestra ADN y para los hombres incluso pueden llegar a quedar estériles. Muchas gracias. Ok, Nano. ¿Qué tal? Buenas noches. Ingeniero Alex, una consulta. Hola, Anthony, adelante. ¿Qué tal? Una consulta con respecto justamente a estos equipos de complejidad, como por ejemplo mencionó el angiógrafo y hasta los equipos más, digamos, de una forma simples como de laboratorio, centrífugas o bombas de difusión. ¿Nos podría dar quizá unos consejos o lo que ha visto usted en sus años de experiencia sobre los mantenimientos preventivos y correctivos de estos equipos? Porque en todo caso, yo sé que a veces el área de ingeniería o mantenimiento puede llegar a reparar quizá los componentes internos, pero también a veces, bueno, la poca experiencia que he tenido, se llega a solo hacer el cambio de tarjeta, pero con el fabricante o en todo el caso el proveedor, ¿no? Que ha proporcionado estos equipos a los hospitales o centros de salud. Ok, Anthony, gracias. Bien, mire, hablar de mantenimiento de equipos es, bueno, para todo equipo, ¿no? Se tiene que tener un plan de mantenimiento, ¿no? Y para serles sincero, en las instituciones es bien complejo llegar a ello. ¿Por qué complejo? Por la misma burocracia que se maneja. Porque imagínense, por ejemplo, un ejemplo así, un hospital que de nivel 3 tiene aproximadamente 6.000, 7.000 equipos biomédicos que van a necesitar, ¿qué cosa? Van a necesitar su mantenimiento. Y que se llegue a ejecutar el mantenimiento, para ser sincero, es bien complicado, bien difícil, bien difícil. Uno, llegar a hacer el plan es costoso. Dos, llegarlo a ejecutar, wow, la entidad, en este caso el MINSA, tal vez es bien difícil de que diga, ok, ya, por ejemplo, dice, no, ok, mi plan de mantenimiento me arrojó en el estudio de mercado, para hacer el mantenimiento de todo necesito unos 3, 4 millones de soles. Pero, wow, dice, no, sabe que no te puedo dar esa cantidad. Entonces, no, prefieren comprar nuevos equipos que en vez de darle mantenimiento, repararlo. Pero eso también conlleva todo un proceso. Eso ya, saliendo ya de la parte técnica, conlleva la parte administrativa, que es otro chambullo, se podría decir así, para manejar esto, ¿no? Entonces, pero, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como ingenieros, como técnicos, si trabajamos en entidades acá? De que cuando
se hagan estos mantenimientos, lo poco que se hagan mantenimientos, porque a veces se terceriza también el mantenimiento, ¿no? Hay empresas que lo hacen, que los mantenimientos lo hagan bien y como deben ser, ¿no? Pero ahí también entra tu pregunta, Antonio, ¿no? A veces se malora, por ejemplo, la tarjeta de un equipo, ¿verdad? Se te malora la tarjeta de un equipo y lo único, ¿quién lo puede solucionar? Fabricante. Pero quizás, ¿por qué, no? Si nosotros también hemos estudiado, ¿no? De repente, ¿por qué? Porque los planos no nos lo dan, ¿no? Gratis, ¿no? No existen los planos de repente, ¿no? Entonces, tienes dos opciones. La primera, la más rápida, es como que, ok, me comunico con un fabricante, ¿sabes qué? Cámbiame la tarjeta, está bien. Pero si no, imagínate que no tienes los recursos, no tienes por aquí, ¿qué es lo que te queda? Bueno, aplicar conocimiento, aplicar lo que te enseñaron en técnica básica y demás. Nos queda hacer una electrónica inversa, ¿no? Como le llamamos a veces. ¿Qué cosa es electrónica inversa? Es ver la tarjeta, ver cómo funciona, agarrar tu lapicero, porque es lo que hago, agarrar el lapicero, agarrar un papel y empezar a dibujar los componentes. Ah, ok, entonces, y luego como que le doy como que un funcionamiento ahí, entonces digo, ok, este componente viene acá, entonces este componente tiene que activarlo esta señal, ok, y así sucesivamente, entonces como que llego a hacer un propio diagrama de lo que saqué. Entonces, y así es como varias veces se resuelven algunos problemas, ¿no? Pero imagínate, si no tienes ese problema, de repente, si tienes la capacidad de llegar a diseñar una tarjeta, wow, bienvenido, de verdad que sería súper interesante. Lo he hecho en algunas veces, pero no siempre es así, ¿no? Lamentablemente estamos limitados por el fabricante a que nos dé a toda la información que nosotros queramos para solucionar el problema de los equipos. Pero si está dentro de nuestras posibilidades hacerlo, bueno, la verdad que súper interesante sería que lo hagan y cuando se tenga que hacer los mantenimientos, que se hagan los mantenimientos como debe ser. Utilizar los equipos calibrados para que el equipo funcione correctamente es también lo que se debería hacer, ¿no? Hay ciertos protocolos que ya entran en lo que es un mantenimiento de equipos biomédicos. Ya, ok, ingeniero Alex, gracias. Una consulta más. Justamente la capacitación que estaba brindando, escuché, ¿no? Que usted hizo, creo que diseñó una tarjeta justamente reemplazando las pilas por una batería. Y eso creo lo hizo una institución. Y mi consulta es si hubo un procedimiento aparte de lo que usted ha implementado, ¿no? Con, digamos, innovando en esa parte del equipo y si la institución, digamos, había un procedimiento administrativo o parte de logística, digamos, y del área de mantenimiento, una aprobación para que justamente se aplique lo que usted ha innovado hacia este equipo y el área usuaria ya no tenga sus inconvenientes. Ok, Antonio, ese es un buen punto. Sí, me imagino que tu pregunta viene desde si lo hubiese hecho desde la institución, ¿no? Porque sí es complicado, ¿no? Como que le digo, voy a pedir permiso, ¿no? En realidad, en ese tiempo que diseñé la tarjeta, yo trabajaba en una empresa privada. Y entonces, como que nos salió un servicio de un equipo, ¿no? Entonces, yo la innovación tecnológica lo apliqué a la empresa privada y la empresa privada se lo vendió a la institución, ¿no? En esas palabras. Lo vendió no directamente, porque en realidad fue un servicio que le dieron y nosotros le dimos esa innovación, ¿no? Y como que no hubo tanto trámite administrativo por aquí y por allá. Pero de repente, si se llega a hacer una innovación en una institución, yo trabajando directamente para la institución, sí tendría que haber un tema logístico, un tema administrativo y todo lo demás, ¿no? No es tan fácil así por esa parte, ¿no? Pero en esta oportunidad, la oportunidad que tuve, no hubo todo ese tema por el motivo de que lo hice directamente desde la empresa privada que le brindaba el servicio a la institución. Ok, ingeniero. Muchas gracias. Ok. Ok, Einar. Si hablamos de manera general, mira, ok, no sé si tu pregunta va a cómo es que yo tengo que generar el mantenimiento o directamente desde la parte técnica. Bueno, y te la voy a indicar de las dos maneras. Por ejemplo, y eso va a depender de la posición. Yo, por ejemplo, yo como ingeniero, que actualmente trabajo en una entidad, ya pública en el hospital, viene, por ejemplo, que tengo que hacer un plan de mantenimiento. ¿Cómo es que se realiza el procedimiento? Viendo desde la parte administrativa, ¿sí? Primero, la necesidad siempre tiene que nacer del área usuaria. El área usuaria indica, por ejemplo, voy a poner ejemplos, sí, un ejemplo, un ventilador mecánico. Tenemos que hacerle mantenimiento a un ventilador mecánico. Bien. Entonces, el área usuaria indica lo siguiente. Si la institución no cuenta con un área técnica que sea
capacitada para hacer el mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace la usuaria? Solicita el apoyo al área de ingeniería, en este caso a mi persona, por ejemplo, se solicita realizar los términos de referencia, ahí nace el TDR, término de referencia, para realizar el mantenimiento preventivo o correctivo de tal equipo, en este caso equipo ventilador. Entonces, llega a mi área, a mi oficina, entonces, ¿qué es lo que hago? Ok, lo primero que hago es ver y evaluar el equipo. Okay. El equipo, cómo se encuentra, en qué situación está. Ok, muy bien. Hago una lista de todo lo que tiene que hacer. Si está dentro de la necesidad, dentro de la capacidad de que de repente solamente es mantenimiento preventivo, ok, entonces hago una lista, hago un TDR y área técnica, ¿sabes qué? Entra a detallar. ¿Le puede dar mantenimiento? Sí. Ah, ok, listo. Realiza el mantenimiento como manda fabricante, como manda manual, eso sí. Pero si no, entonces yo tengo que hacer un término de referencia y esos términos de referencias tienen, ¿qué cosa? Van a ir, ¿qué cosa? Seguir su procedimiento, que luego eso de lo que yo realicé, voy a llevar a logística. ¿Para qué? Para que logística realice una invitación a ciertas empresas que se dedican a hacer el mantenimiento de este equipo para que le hagan. Entonces, ahí empieza el proceso de tercerización, donde una empresa X se va a hacer cargo de hacer el mantenimiento preventivo por cierto tiempo, por garantía y todo lo demás. Entonces, esa es la parte administrativa, ¿sí? De cómo que se genera. Luego, bueno, ya existe más, ¿no? Luego las empresas participan, luego el expediente vuelve a mi persona, yo tengo que validar que todo lo que estoy pidiendo, las empresas lo cumplan. Hay una empresa ganadora, se ejecuta el mantenimiento, hay garantía de por medio y todo lo demás. Ya, genial. Entonces, como que cumplí, ¿no? Ok, se realizó, ese es el procedimiento para realizar la parte administrativa. Pero todo eso lleva un tema, no es que hoy día me llegó el documento, ok, la próxima semana, el próximo mes, ya lo estoy haciendo. Es bien difícil, para serles sincero, bien complicado. Incluso hay planes de mantenimiento que no se desarrollan este año, sino pasan al siguiente. Eso por la parte administrativa. Pero ¿qué pasa cuando es por la parte ya técnica directamente? No, digo, ok, no, yo sí puedo hacer el mantenimiento, ok. Entonces, bien, desventilador mecánico, ¿qué cosa hay que hacerle a tal punto? Ah, ok, ¿está nuevo? Ah, sí, ok. Nosotros siempre nos regimos del fabricante, del manual del equipo. Entonces, y ahí el manual indica, ok, el mantenimiento corresponde a esto, limpieza de tarjetas, medición de flujos, por aquí. Y si tengo todos los instrumentos como me indica el manual, entonces nosotros le podemos realizar ese mantenimiento. Es bien difícil, eso sí le digo, una máquina de anestesia, un ventilador que se realice en el mismo hospital. ¿Por qué? Porque tiene sus propios instrumentos que calibrados y los hospitales no lo tienen. De repente, de un microscopio sí se puede hacer porque es algo sencillo. Una centrífuga también, no hay problema. Entonces, por ejemplo, en una centrífuga, si le vas a hacer el mantenimiento, es un mantenimiento general todo lo demás, pero lo que sí tienes que tener en cuenta, ¿qué cosa? Es que las revoluciones por minuto que yo le haya puesto, esta centrífuga tiene que funcionar a 3000 RPM por 5 minutos. Eso tienes que verificarlo que se haga, y eso va en tu mantenimiento. ¿Y con qué lo puedes hacer? Con un tacómetro digital calibrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada más. Espero que haya respondido a tu pregunta, Inger. Ok. Buenas noches, ingeniero. Sí, ingeniero, tengo una duda. Como dijo actualmente que está un poco difícil más o menos la tecnología acá, como somos de tercer mundo, ¿eso afectaría tecnológicamente acá, como nosotros somos ingenieros, afectaría con los nuevos avances actuales? ¿O cómo sería? Porque a mí me dio una duda sobre que la IA está también trabajando en la medicina. Eso, ¿cómo podríamos nosotros familiarizarlo? Ah, ya, ok. Bien, si bien cierto, ahorita está de moda la IA y todo lo demás, ¿verdad? ChatGPT y todo lo demás, ¿no? La verdad nunca lo he probado. De repente voy a poner a ver cómo hacer el mantenimiento de ventilador mecánico y de repente me sale y todo lo demás. Pero viendo por esa parte. Pero la IA, lo que sí más o menos tengo entendido, bueno, y ya hace muchos años viene, por ejemplo, desarrollando qué cosa. Más que todo está enfocado en diagnóstico, en la parte de lo que es médica, está en el diagnóstico. ¿En qué motivo? Por ejemplo, miren, existen equipos tomógrafos, resonadores, mamógrafos, ¿no? Por ejemplo, los mamógrafos hay un mamógrafo de la marca, creo que es de la marca Siemens, no recuerdo. ¿Qué cosa? Que tiene un software IA. ¿Qué hace posible este software? Hace posible porque un mamógrafo es un equipo que va a detectar anomalías de las mamas, ¿no? En el caso de las mujeres.
Entonces, los médicos expertos, que los que son así bien viejitos, los que son bien expertos, entonces, imagínense que están pasando el examen y todo lo demás, y luego, después de que pasaron ese examen, esa imagen que está ahí, ellos tienen que analizarlo, tienen que ver acá, ok, acá hay una anomalía, acá todo lo demás. Entonces, ¿pero dónde entra a detallar la tecnología de la IA? ¿Qué cosa? Que esta IA es tan precisa o tiene tanta información, ha sido alimentada con tanta información, tanto de que esa IA puede ser posible de que detecte algo que el médico no detectó en el momento de analizar el examen, por ejemplo. Entonces, ahí entra a detallar, por ejemplo, la IA en esa parte, ¿no? Entonces, de repente, más adelante va a seguir igual, ¿no? Pero, para serles sinceros, a nosotros como ingenieros no creo que nos afecte, ¿no? Más bien nos va a ir ayudando, alimentando más, porque después de todo, un equipo siempre va a tener parte eléctrica, siempre va a tener parte electrónica, mecánica, hidráulica, neumática. Entonces, ¿y quién va a tener que hacer los mantenimientos? Nosotros como ingenieros, ¿no? Los técnicos como ingenieros. ¿Quién va a tener que hacer eso? Entonces, ¿no? ¿Quién va a tener que llegar a diseñar un equipo? Nosotros. ¿Quién va a tener que reparar los equipos? Pues nosotros, ¿no? Entonces, no, por esa parte yo no lo veo como una amenaza, ¿no? Más bien creo que la IA la veo como algo como una ayuda. De repente, de repente más adelante para nosotros también nos va a ayudar. Por ahí creo que he visto algunas software, una guía de que diseña tarjetas electrónicas, ¿no? Wow, súper genial, ¿no? Pero siempre, no, nada es perfecto, ¿no? Así que nosotros estamos ahí entrando a detallar siempre para dar el perfeccionismo hasta donde nosotros lo deseamos. Ya, muchas gracias, ingeniero. Ok, Camilo. Buenas noches con todos. Buenas noches. Aló. ¿Se me escucha? Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Respecto al mantenimiento del equipo de microscopio de laboratorio, ¿hay forma de realizar el mantenimiento al objetivo como tal o este se reemplaza ya de por sí? Ok, buena pregunta. Bien, miren, voy a mostrar un ratito la pantalla, de repente para los que no conozcan cuál es el objetivo. Sí, aquí está, ¿no? Bien, miren, aquí están los objetivos. Los objetivos son estos como unos tubitos cilíndricos, ¿sí? Eso viene a ser los objetivos. Para realizar el mantenimiento, para serles sincero, esos no se abre para hacer el mantenimiento. ¿Por qué motivo? Porque adentro son sellados. Sí tienen apertura, pero cuando han sido ensamblados. Pero para yo abrirlo, darle mantenimiento, uno es bien difícil. El otro es complicado. ¿Por qué complicado? Porque están llenos de bastantes, no llenos, sino están compuestos de diferentes lentes. Entonces, esos lentes, al ser tocados por nuestras manos y todo lo demás, son bien sensibles y se van a empezar a rayar y todo lo demás. Y entonces, en vez de darle mantenimiento o mejorarlo, se van a empeorar. No es bien difícil. Lo único que sí podemos darle mantenimiento es por la parte externa. Y en todo caso, o sea, me imagino que tu pregunta vendrá, o sea, ¿por qué darle mantenimiento o por qué cambiarlo? ¿Por qué motivo? Miren, en los microscopios existen objetivos de 10, de 20, de 40, 60 y de 100. De 100 que es el que le da un más zoom, ¿no? Da más zoom, es como que el mayor zoom. Al darle mayor zoom es el objetivo más de mayor longitud y a tener mayor longitud choca en la platina. No choca, tiene una holgura pequeñita, pero como va a chocar, entonces se utiliza un componente que se llama aceite de inmersión. Entonces, el aceite de inmersión se pone sobre la plaquita, ¿sí? Se pone sobre la placa, sobre la muestra, entonces es como un lubricante que va a estar. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto viene por descuido del área usuaria. Que conforme están usando, no lo limpian bien. Y como al ser un aceite de inmersión, ese se va pegando sobre el objetivo, sobre el lente de abajo, ¿sí? Se va formando como una capita. Y después pasa el tiempo y todo lo demás, y a las finales ya no se ve tan óptimo, Entonces, se ve como opaco y todo lo demás. ¿Por qué? Porque el aceite de inmersión se fijó.
se fijó, se puso ahí, y entonces, wow, entonces no hay motivo, y por más que lo pongan con alcohol isopropílico por aquí por allá, no van a poder sacarlo. Sí existen técnicas para retirarlo, pero son riesgosas, ¿no? Pero como tal, ya si está así, el objetivo tiene que ser cambiado, ¿no? No se le puede dar directamente el mantenimiento preventivo o correctivo a objetivo, ¿sí? Y tampoco el manual lo dice al respecto, ¿no? Entonces, cambiar. Y eso hay que tener cuidado porque el objetivo incluso llega a costar mucho más caro que el mismo equipo, que el mismo microscopio. Ok, ingeniero, gracias. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Anímense, chicos. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero Alex. Buenas noches. Hola, Juan. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Acá pues siempre te llamo para consultarte, ¿no? Buenas noches, hacer una consulta pública, ¿no? Adelante, Juan. Gracias. Y respecto a las autoclaves, sí la mencionaste anteriormente, ¿no? Eh, ¿qué tanto influye la calidad del acero en una autoclave, ya sea Oh, de la capacidad que sea, ¿no? ok. ¿Y qué tipo de acero recomienda, no? Ya, genial, Juan. Gracias por la pregunta. Miren, lo que indica Juan, bueno, ingeniero Juan, colega que nos conocemos, eh, tenemos acá el autoclave, les voy a mostrar. Miren, este es un autoclave, pero si bien cierto es un autoclave de laboratorio, ¿no? De 50 litros aproximadamente. Autoclave, como les indicaba, imagínense que es como una olla y todo lo demás y que va a estar a altas presiones, altas temperaturas, ¿no? Como que por aquí, bueno, bien, ingeniero, no influencia mucho por aquí y todo demás, ¿no? Pero donde sí va, quizás como que nosotros le vamos a tomar un poquito más de importancia, son en los esterilizadores, autoclaves, ya que son para donde vamos a esterilizar material médico, ¿sí? Que son unos autoclaves súper grandes, súper grandes. No lo he puesto acá, pero por favor, déjame unos minutitos. Y aquí les voy a compartir para que más o menos, por favor, se hagan idea, ¿sí? Por ejemplo, esto de acá, miren, chicos. Esto de acá. Miren. Por ejemplo, estos son unos autoclaves más o menos de unos 600 litros, más o menos. Miren, son súper grandes, súper grandes. Y aquí, miren, esta es una cámara paralelepípeda o cuadrada rectangular, donde se va a poner, bueno, como les digo, capacidad de 600, 800 litros, súper grande. Entonces, aquí se implica bastante. Y justo lo que indicaba el colega Juan, o sea, ¿qué tanto influencia el acero para acá? Entonces, si este equipo va a estar a altas temperaturas, alta presión, entonces para ello tiene que tener un buen acero inoxidable. En el mercado existen, aquí en Perú existen dos tipos. El acero, ahí se me olvidó, el más básico, el 304, ¿sí? El 304, y de ahí tenemos el 316. El 316, el 16L. El 304 como que es el acero inoxidable mucho más básico. Básico. El 316 como que ya, o sea, genial, ¿no? Es resistente a altas temperaturas, resistente a la corrosión. ¿Por qué? Porque esto va a estar a vapor. Incluso el calderín donde se está almacenando el agua, ahí va a estar, imagínense, que ese va a estar todo el tiempo con agua. Entonces tiene que estar resistente a la corrosión. Entonces, entonces lo más básico, lo que yo les aconsejo, que les sugiero, que cuando ustedes pidan un equipo, es que tenga 316L, que ya viene a ser una combinación. Pero si su entidad tiene la posibilidad de que tenga un poquito más de presupuesto, pueden obtener por el acero
316 Ti, que es el acero de titanio, que normalmente esos son los que utilizan los barcos. Entonces eso. Y sí, aquí en Perú no lo manejan, pero en Europa sí, y las empresas que trabajan con equipos de Europa lo tienen. Por ejemplo, lo tiene la marca MM, lo tiene Matachana, también lo tiene, y la otra empresa que también lo tiene, PS Schlumbo, que son empresas alemanas, españolas que lo manejan, ¿no? Entonces, yo les sugiero, ¿no? O sea, el máximo acero que tenemos hoy en día en autoclaves es el 316 Ti, con acero acero inoxidable con aleación de titanio. Entonces, ¿no? Y sí, obviamente sí va a influenciar mucho en el tipo de acero, porque de repente tu equipo con 304 te dura 3 años nada más, con el 316 simple te dura, ok, 6, 7, 10 años, pero de repente con el del titanio sí te va a durar unos 20, 30 años, ¿no? Entonces, ahí tenemos, de que el costo va a variar, ok, sí, pero bueno, vale la pena tener un equipo que trabaja. El equipo sí trabaja 24/7, nunca para, entonces hay que obtener un buen equipo para la mentira. Y otra consulta. ¿Qué tanto influye, o sea, qué tanto influye en la pérdida de eficiencia un autoclave que trabaje? Bueno, yo vivo en Cusco, ¿no? Estamos acá a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Okay. Incluso llevamos equipos, o sea, llego a centros de salud que están a más de 4.500 metros, ¿no? Vamos a la eficiencia, ¿no? de un autoclave, qué tanto pierde en eso, en los equipos, ¿no? Ya, ok, con respecto a la altura, me imagino. Mire, para ser sincero, nunca he llegado a instalar un equipo o a trabajar a esa altura, pero desde el punto de trabajo no debería haber problema. ¿Por qué no debería haber problema? Porque si bien es cierto un autoclave que va a trabajar con agua y todo lo demás, pero con lo que se va a esterilizar va a ser con inyección de vapor, va a ser con inyección de vapor. Entonces, no hay directamente como que por ahí, usted sabe, ¿no? Por la altura el agua hierve y todo lo demás. Pero como todo está homogenizado, todo está hermetizado, entonces es como si fuera una olla a presión, que justamente para eso fueron las ollas a presiones, ¿no? Como que no le afectaría. Entonces, en autoclave, ¿no? De ahí es desde el punto técnico que te puede alcanzar, Juan. Pero de repente, si el manual por ahí del autoclave te indica, o sea, que el equipo va a funcionar solamente a tales alturas de presiones, bueno, sí, no. Pero hasta el momento siempre he revisado los manuales y todo, y hasta el momento nunca me he encontrado, me he topado con que diga, ok, el equipo solamente trabaja hasta tal altura. No, en esa parte no. A diferencia de otros equipos, sí, ¿no? Como por ejemplo la máquina de anestesia, ventiladores, ¿no? Que trabajan con sensores de flujo, ¿no? Sensores de presión, entonces ahí sí, ¿no? Ahora, si el equipo viene a tener un sensor de presión, también como que por ahí estaría el tema, ¿no? Pero ya queda como para el tema de investigar si es que en realidad un autoclave le va a afectar la altura o no. Esa es mi consulta y muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Sí, sí, justamente introduciéndome un poco al tema de las autoclaves, justamente en mi caso yo vi las autoclaves Tunauer. No es una agua. Sí, exacto. Entonces en ese caso tuve la oportunidad, ¿no? De justamente ver lo que es el manual y también ver un equipo en un mantenimiento preventivo. Y como bien lo dicen los manuales, a veces te especifican en el equipo en qué condiciones puede llegar a trabajar perfectamente, ¿no? O si Así es. puede haber pérdida de eficiencia. En este caso, las Tunauer he visto que también más a fondo en lo que es ya como bien se menciona, hay un software en las Tunauer y también PLC, y aparte de otros sistemas, y también tiene etapas, justamente hay para graduar justamente lo que es la presión, y hay un testeo de igual manera en el equipo. Entonces, las autoclaves, de las que yo he visto específicamente en esa marca, no va a haber problemas de eficiencia si es que se trabaja más de 4.000 metros de altura, porque he escuchado y me han comentado también otros ingenieros que hasta en Puno no había ningún problema con esos equipos, ¿no? Genial, gracias por tu aporte, mira, qué bueno.
Bueno, chicos, ya damos por culminado el webinar del día de hoy. Muchas gracias a los que pudieron participar el día de hoy y principalmente al ingeniero Daniel Pizarro por haber mostrado lo que es sobre su experiencia sobre los equipos biomédicos. Muchas gracias, ingeniero, y bueno, nuevamente felicitarlo por por su día. Gracias, Ariana. Gracias a la rama estudiantil y triple de la Universidad Privada del Norte. Bueno, mi alma mater, gracias, bueno, a su capítulo. Sí, la verdad que muy agradecido y emocionado de haber participado en este webinar. Como verán, bueno, es muy amplio todo lo que es el equipamiento biomédico. Wow, pasaríamos horas y horas conversando por cada equipo y todo lo demás, pero bueno, lo que les he alcanzado el día de hoy es mínimo, poquito de lo que se puede conversar. Y si están interesados, bueno, los invito a que se sigan capacitando, que puedan llevar prácticas, ¿no? Preprofesionales, de repente para lo que están estudiando, a avanzar y nada, si desean alguna información, bueno, me pueden contactar, no tengo ningún inconveniente con ello, así que bienvenido, ahí estamos para todos, ¿sí? Gracias Ariana, gracias a todos.